Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. Choice Hotels get you more of what you value. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Book direct at choicehotels.com. Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad donde estaba el templo de Salomón, la ciudad donde moraba la presencia de Dios, siendo sitiada por un ejército pagano. Parecía imposible, parecía contradictorio, parecía que Dios había abandonado a su pueblo. Pero la realidad es mucho más profunda de lo que aparenta en la superficie. Esta historia comienza mucho antes de que las tropas babilónicas pusieran un solo pie en territorio judío. Comienza con las decisiones que el pueblo de Judá había estado tomando durante décadas, las advertencias que habían estado ignorando y los profetas que habían estado despreciando. Nabucodonosor no era simplemente un conquistador más en la historia antigua. Él era, sin saberlo, un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso para ejecutar un juicio que había sido anunciado con anticipación. La Biblia nos dice en Jeremías 25, verso 9, que Dios mismo llama a Nabucodonosor mi siervo. Ahora bien, esto no significa que Nabucodonosor fuera un hombre piadoso o que sus intenciones fueran buenas. Él tenía sus propios planes de conquista y expansión territorial, pero Dios, en su soberanía infinita, usó las ambiciones de este rey pagano para cumplir sus propósitos divinos. El imperio babilónico en esa época era la superpotencia mundial. Después de derrotar a los asirios, habían heredado el control de todo el Medio Oriente. Sus ejércitos eran disciplinados, su tecnología militar era avanzada y su estrategia de guerra era demoledora. Pero había algo que Nabucodonosor no entendía completamente. Él creía que estaba conquistando por su propia fuerza y sabiduría, cuando en realidad estaba siendo usado por el Dios de Israel para disciplinar a su pueblo rebelde. La destrucción de Jerusalén no fue un evento aislado. Fue el clímax de una serie de invasiones y deportaciones que se extendieron por más de 20 años. Primera invasión en el año 605 a.C., segunda invasión en el año 597 y finalmente la destrucción total en el año 586. Cada una de estas invasiones tenía un propósito específico en el plan de Dios. No era crueldad divina, era disciplina paternal. Dios estaba tratando de traer a su pueblo de vuelta a Él antes de que fuera demasiado tarde. La historia que vamos a contar en los próximos capítulos no es solo historia antigua. Es una historia que nos habla directamente a nosotros hoy. Nos habla sobre las consecuencias de la desobediencia, sobre la paciencia de Dios, sobre su justicia y sobre su misericordia. Porque al final del día, queridos amigos, esta historia terrible de destrucción y exilio también es una historia de esperanza. Es la historia de un Dios que disciplina porque ama, que castiga porque no quiere que perezcamos y que siempre tiene un plan de restauración. Así que acompáñenme en este viaje a través de uno de los períodos más dramáticos de la historia bíblica. Vamos a ver cómo Dios usó a un rey pagano para cumplir sus propósitos eternos y cómo hasta en medio del juicio más severo, su amor y su fidelidad permanecen para siempre. Para entender realmente lo que pasó con Jerusalén, primero tenemos que conocer al hombre que Dios usó para ejecutar su juicio. Nabucodonosor II no era un rey cualquiera. Este hombre llegó al poder en un momento crucial de la historia mundial y se convirtió en uno de los monarcas más poderosos que jamás hayan existido. Cuando Nabucodonosor asumió el trono de Babilonia en el año 605 a.C., heredó un imperio que ya estaba en expansión. Su padre, Nabopolassar, había liderado la rebelión que destruyó el poderoso imperio asirio, pero fue Nabucodonosor quien llevó a Babilonia a su máximo esplendor. La Biblia nos da una perspectiva única sobre este rey. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 37, el profeta le dice directamente:
Tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Daniel está diciéndole a Nabucodonosor que su poder no viene de su propia capacidad militar o política, sino que fue otorgado directamente por el Dios de Israel. Esto debe haber sido impactante para un rey que adoraba a múltiples dioses babilónicos. Nabucodonosor era conocido por su brutalidad en la guerra, pero también por su genio como constructor. Él fue quien construyó los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También reconstruyó la ciudad de Babilonia de una manera tan impresionante que llegó a ser considerada la ciudad más hermosa del mundo conocido. Pero hay algo fascinante en la personalidad de este rey. A pesar de ser pagano, la Biblia nos muestra que él tenía cierta capacidad para reconocer la mano de Dios cuando la veía actuar. En Daniel capítulo 4, versículo 3, después de experimentar el poder de Dios, él mismo exclama: «Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas». Es importante entender que Nabucodonosor no se despertó un día decidiendo conquistar Jerusalén solo porque sí. Él estaba siguiendo una estrategia geopolítica muy clara. Judá se había convertido en un estado vasallo rebelde que constantemente buscaba alianzas con Egipto para resistir el dominio babilónico. La rebelión constante de Judá no era solo un problema político para Nabucodonosor, era una afrenta directa a su autoridad imperial. En el mundo antiguo, cuando un vasallo se rebelaba repetidamente, la única respuesta era la destrucción total para enviar un mensaje claro a otros posibles rebeldes. Pero aquí es donde vemos la mano de Dios trabajando de manera misteriosa. Lo que para Nabucodonosor era simplemente política imperial, para Dios era el cumplimiento de profecías que había estado anunciando durante décadas a través de sus profetas. Jeremías había profetizado en el capítulo 25, versículo 9, que Dios tomaría a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, para traer juicio sobre Judá. Fíjense en esa expresión tan fuerte, mi siervo. Dios llama a este rey pagano su siervo, no porque Nabucodonosor lo sirviera conscientemente, sino porque inconscientemente estaba cumpliendo los propósitos divinos. El carácter de Nabucodonosor era complejo. Por un lado, podía ser extremadamente cruel con sus enemigos. Las crónicas babilónicas registran que él tenía la costumbre de cegar a los reyes rebeldes después de hacer que vieran morir a sus hijos. Por otro lado, también podía mostrar cierta magnanimidad con aquellos que se sometían voluntariamente a su autoridad. Daniel capítulo 1 nos cuenta cómo Nabucodonosor ordenó que los jóvenes más prometedores de Judá fueran educados en la corte babilónica. Esto no era solo crueldad, era una estrategia política inteligente. Él estaba creando una clase dirigente que sería leal a Babilonia, pero que también podría gobernar efectivamente a sus propios pueblos. Lo fascinante es que Dios usó precisamente esta estrategia para colocar a Daniel y sus amigos en posiciones de influencia dentro del imperio. Lo que Nabucodonosor pensó que era para su beneficio, Dios lo usó para preservar un remanente fiel de su pueblo y para dar testimonio de su poder en el corazón mismo del imperio pagano más poderoso del mundo. Durante su reinado de 43 años, Nabucodonosor transformó no solo a Babilonia, sino a todo el mundo conocido. Sus conquistas se extendieron desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo. Pero de todas sus conquistas, ninguna tuvo las implicaciones espirituales y proféticas que tuvo la destrucción de Jerusalén. Para entender la magnitud de lo que estaba por suceder, necesitamos transportarnos a Jerusalén en los años previos a la catástrofe. La ciudad que había sido testigo de la gloria de Salomón, que había visto los avivamientos bajo Ezequías y Josías, ahora se encontraba en una situación desesperante. Jerusalén, en el año 610 a.C., era una ciudad dividida. Por un lado, tenías a los sacerdotes y profetas falsos que constantemente aseguraban al pueblo que Dios nunca permitiría que su templo fuera destruido. Por otro lado, tenías a profetas como Jeremías que proclamaban que el juicio era inevitable si el pueblo no se arrepentía. El rey Joaquín, que había sucedido a su padre Josías después de la muerte de este último en la batalla de Megido, solo reinó 3 meses antes de ser deportado a Babilonia.
Su hermano Sedequías fue puesto en el trono como un rey títere, pero las cosas iban de mal en peor. La situación social en Jerusalén era deplorable. Los ricos oprimían a los pobres sin piedad. Los líderes religiosos habían corrompido el culto en el templo, introduciendo prácticas paganas que eran una abominación ante los ojos de Dios. Ezequiel, en el capítulo 8 de su profecía, describe con detalles escalofriantes las abominaciones que se practicaban dentro del mismo templo. Imagínense la situación. En el lugar santísimo, donde solo debía estar el arca del pacto, había ídolos paganos. En los atrios del templo, donde debían ofrecerse sacrificios al Dios verdadero, se practicaban rituales de fertilidad cananeos. Era como si hubieran convertido la casa de Dios en una casa de prostitución espiritual. Mientras tanto, el pueblo común vivía en una pobreza creciente. Las constantes rebeliones contra Babilonia habían traído represalias económicas severas. Los tributos que tenían que pagar al imperio eran cada vez más pesados y la economía local estaba colapsando. Pero lo más trágico de todo era la ceguera espiritual que había invadido a la nación. La gente había llegado a creer que por el simple hecho de tener el templo de Dios en su ciudad, estaban automáticamente protegidos de cualquier desastre. Era una mentalidad mágica que había reemplazado la verdadera fe y obediencia. Jeremías describe esta mentalidad en el capítulo 7, versículos 4 al 8. No confiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Porque si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, entonces os haré morar en este lugar. El profeta les estaba diciendo claramente que la presencia física del templo no era una garantía automática de protección. Lo que importaba era la obediencia sincera a los mandamientos de Dios. Durante estos años críticos, Jerusalén se había convertido en un hervidero de actividad diplomática desesperada. Los líderes judíos constantemente enviaban embajadores a Egipto, buscando apoyo militar contra Babilonia. Era una estrategia política completamente equivocada que solo empeoraba las cosas. Egipto, por su parte, estaba más que dispuesto a usar a Judá como carne de cañón en su conflicto con Babilonia. Los faraones prometían ayuda militar que nunca llegaba cuando más se necesitaba, o llegaba demasiado tarde y en cantidades insuficientes. Esta política de alianzas extranjeras no solo era políticamente desastrosa, sino que también era una violación directa de los principios que Dios había establecido para su pueblo. Desde los tiempos de Moisés, Dios había advertido a Israel que no confiara en alianzas con naciones paganas, sino que pusiera su confianza únicamente en Él. Los últimos años de libertad de Jerusalén estuvieron marcados por una serie de señales inquietantes que el pueblo eligió ignorar. Había sequías prolongadas, plagas de langostas, terremotos menores. Todos estos eventos naturales eran interpretados por los profetas verdaderos como advertencias divinas, pero la mayoría del pueblo los atribuía a causas naturales normales. Sedequías, el último rey de Judá, era un hombre débil que constantemente vacilaba entre seguir los consejos de Jeremías y ceder a la presión de sus consejeros proegipcios. Esta indecisión política fue fatal. No tenía el coraje para tomar decisiones difíciles y su reino se desintegró bajo la presión de fuerzas que él no podía controlar. La clase sacerdotal, que debería haber sido la voz moral de la nación, estaba completamente corrompida. En lugar de llamar al pueblo al arrepentimiento, estaban más interesados en mantener sus privilegios y riquezas. Muchos de ellos habían adoptado sincretismo religioso, mezclando el culto a Jehová con prácticas paganas de las naciones vecinas. La primera invasión babilónica de Jerusalén, en el año 605 a.C., marcó el comienzo del fin de la independencia judía. Esta no fue una destrucción total, sino una invasión estratégica cuidadosamente planificada que tenía objetivos específicos muy claros. Nabucodonosor había aprendido de las estrategias asirias, pero las había refinado. En lugar de simplemente destruir y deportar poblaciones enteras, él implementó una política mucho más sofisticada.
Su objetivo era desarraigar a las élites locales que podrían liderar futuras rebeliones, mientras mantenía a la población trabajadora para que siguiera produciendo tributos. Cuando las tropas babilónicas entraron en Jerusalén esa primera vez, el rey Joaquín se rindió sin resistencia. Probablemente había recibido consejos de que era mejor someterse voluntariamente que enfrentar un sitio prolongado que resultaría en muerte y destrucción masiva. La estrategia de Nabucodonosor era brillante desde el punto de vista político. Él no tocó el templo, no destruyó los muros de la ciudad, no deportó a la población general. Lo que hizo fue llevarse lo más valioso, los jóvenes más prometedores de la nobleza y la clase sacerdotal. Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4, nos da los detalles de esta deportación selectiva. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Entre estos jóvenes deportados estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que más tarde serían conocidos por sus nombres babilónicos, Beltasar, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos 4 jóvenes se convertirían en algunos de los personajes más importantes de toda la Biblia. La deportación de estos jóvenes tuvo un impacto psicológico devastador en Jerusalén. Las familias más influyentes perdieron a sus hijos más prometedores. El futuro liderazgo de la nación había sido cortado de raíz. Era una herida que no sanaría fácilmente, pero había algo más profundo que Nabucodonosor estaba haciendo. Él también se llevó algunos de los utensilios del templo, pero no todos. Segunda de Reyes 24, versículo 13 nos dice: «Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y quebró en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón rey de Israel en el templo de Jehová». Esta confiscación parcial de los tesoros del templo no era solo saqueo ordinario. Era una demostración simbólica de que el Dios de Israel había sido derrotado por los dioses de Babilonia. En la mentalidad antigua, cuando una nación conquistaba a otra, se entendía que sus dioses habían demostrado ser superiores. Los utensilios del templo fueron llevados a Babilonia y puestos en el templo de los dioses babilónicos. Esto era una humillación deliberada, un mensaje claro de que Jehová había sido subyugado por Marduk y los otros dioses del panteón babilónico. Para el pueblo judío que quedó en Jerusalén, esto debió haber sido devastador espiritualmente. Durante siglos habían creído que su Dios era invencible, que su templo era indestructible. Ahora veían los objetos sagrados siendo profanados en tierras paganas. Sin embargo, Dios tenía un plan mucho más grande del que nadie podía imaginar en ese momento. Los jóvenes que fueron deportados no eran simplemente víctimas de la agresión babilónica. Eran embajadores divinos que habían sido estratégicamente colocados en el corazón del imperio más poderoso del mundo. Daniel y sus compañeros se negaron a contaminarse con la comida del rey. Esta no era una simple preferencia dietética, era una declaración teológica profunda. Estaban diciendo que aunque físicamente estuvieran en Babilonia, espiritualmente seguían siendo súbditos del Dios de Israel. La educación que recibieron estos jóvenes en la corte babilónica era de primera clase. Aprendieron el idioma caldeo, la literatura babilónica, las ciencias de la época, la astronomía, las matemáticas avanzadas, pero mantuvieron su identidad espiritual intacta. Cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 de su libro, no solo estaba demostrando que el Dios de Israel era superior a todos los magos y astrólogos de Babilonia, estaba demostrando que los dioses babilónicos no tenían poder real para revelar los misterios del futuro. Esta primera deportación también cumplió un propósito purificador para el pueblo judío. Los que fueron deportados eran precisamente aquellos que tenían la educación y los recursos para liderar una resistencia efectiva. Su ausencia significaba que cualquier futura rebelión sería dirigida por líderes menos capaces. Pero para aquellos que fueron deportados, esta experiencia se convirtió en una escuela de fe extraordinaria. Lejos de su tierra, lejos del templo, lejos de todo lo que consideraban esencial para su identidad religiosa,
tuvieron que aprender a servir a Dios en circunstancias completamente diferentes. La primera deportación fue solo el comienzo. Nabucodonosor había demostrado su poder, había establecido su autoridad y había enviado un mensaje claro a cualquiera que pensara en rebelarse, pero también había puesto en movimiento una serie de eventos que cumplirían las profecías más extraordinarias de toda la Biblia. La segunda fase de la conquista babilónica comenzó en el año 588 a.C., cuando Sedequías finalmente decidió rebelarse abiertamente contra Nabucodonosor. Esta decisión selló el destino de Jerusalén de manera irreversible. El rey Sedequías había estado vacilando durante años entre someterse a Babilonia y buscar independencia con ayuda egipcia. Finalmente, influenciado por sus consejeros proegipcios y por los falsos profetas que le aseguraban que Dios protegería la ciudad, tomó la decisión fatal de romper su juramento de lealtad a Nabucodonosor. Cuando las noticias de la rebelión llegaron a Babilonia, Nabucodonosor no dudó ni un momento en su respuesta. Esta vez no sería una invasión limitada como la primera. Esta vez sería una campaña de aniquilación total, diseñada para eliminar a Judá como estado independiente para siempre. El ejército babilónico que marchó hacia Jerusalén en el año 588 era una máquina de guerra impresionante. Nabucodonosor había reunido tropas no solo de Babilonia, sino de todo su imperio. Había soldados caldeos, sirios, moabitas, amonitas. Era una coalición internacional bajo el mando babilónico. La estrategia militar que implementaron era conocida como sitio de aislamiento total. No se trataba de un asalto directo a los muros de la ciudad, sino de rodearla completamente y cortar todas las líneas de suministro hasta que la población se rindiera por hambre y enfermedad. Segunda de Reyes 25, versículo 1, nos da la fecha exacta. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Las torres que menciona la Biblia eran estructuras de asedio sofisticadas. Los babilonios construyeron rampas de tierra y piedra que les permitían acercarse a los muros de la ciudad con arietes y otras máquinas de guerra. También construyeron torres móviles desde las cuales los arqueros podían disparar por encima de las defensas de Jerusalén. Pero la verdadera arma de los babilonios no era la fuerza bruta, sino el tiempo. Sabían que Jerusalén tenía defensas formidables y que un asalto directo costaría muchas vidas. Era más eficiente simplemente esperar a que la ciudad se destruyera desde adentro. Durante los primeros meses del sitio, la situación dentro de Jerusalén todavía era manejable. La ciudad tenía reservas de alimentos y agua, y la población mantenía la esperanza de que llegara ayuda egipcia. Los falsos profetas seguían proclamando que Dios intervendría milagrosamente para salvar la ciudad. Jeremías, mientras tanto, continuaba proclamando que la única salvación para la ciudad era rendirse a los babilonios. En Jeremías 38, versículo 2, el profeta declaraba públicamente: «Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de pestilencia, mas el que saliere a los caldeos vivirá, y su vida le será por botín, y vivirá». Este mensaje no era popular, por decir poco. Los líderes de Jerusalén acusaron a Jeremías de traición y lo echaron en una cisterna fangosa para que muriera. Solo la intervención de un funcionario etíope, llamado Ebed-Melech, salvó la vida del profeta. A medida que pasaban los meses, la situación dentro de la ciudad se deterioraba rápidamente. Los suministros de comida comenzaron a agotarse. Los ricos empezaron a acaparar alimentos mientras los pobres morían de hambre. La unidad social se desintegró por completo. Lamentaciones capítulo 4 nos da una descripción desgarradora de las condiciones dentro de la ciudad sitiada. Los que se criaban entre púrpura abrazaron los muladares. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñitos pidieron pan y no hubo quien se lo partiese. El sitio duró exactamente 2 años, 24 meses de sufrimiento progresivo, de esperanzas que se desvanecían gradualmente, de una población que lentamente se moría de hambre y enfermedad.
Era una agonía prolongada que cumplía exactamente las profecías que Jeremías había estado proclamando durante décadas. Durante estos 2 años hubo varios intentos de romper el cerco. En una ocasión, un ejército egipcio se acercó lo suficiente como para que los babilonios levantaran temporalmente el sitio. La población de Jerusalén se llenó de esperanza, pensando que finalmente había llegado la liberación. Pero los egipcios se retiraron sin luchar una batalla decisiva, y los babilonios regresaron para restablecer el sitio con más determinación que antes. Jeremías había predicho exactamente esto en el capítulo 37, versículo 7. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra de Egipto. Los últimos meses del sitio fueron apocalípticos. La gente llegó al punto de comerse a sus propios hijos para sobrevivir. Lamentaciones capítulo 4, versículo 10, dice: Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos les sirvieron de comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Era exactamente el cumplimiento de las maldiciones que Moisés había pronunciado en Deuteronomio capítulo 28, versículos 53 al 57, donde predijo que si Israel se rebelaba contra Dios, llegarían a tal desesperación que comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas. El 9º día del 4º mes del 11º año del reinado de Sedequías, algo impensable sucedió en Jerusalén. Después de 2 años de sitio implacable, los muros de la ciudad santa fueron finalmente quebrantados. Era el cumplimiento de profecías que habían sido pronunciadas durante décadas, pero que nadie quería creer. Segunda de Reyes 25, versículo 4, nos da los detalles. Abierta ya la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. La resistencia de Jerusalén había llegado a su fin. Los defensores de la ciudad, debilitados por 2 años de hambre y enfermedad, ya no podían mantener las defensas. Los babilonios entraron como una avalancha destructiva que nada podía detener. El rey Sedequías intentó escapar durante la noche con un pequeño grupo de soldados, pero fue capturado en las llanuras de Jericó. Su destino fue terrible pero predecible. Nabucodonosor ordenó que mataran a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y luego le sacaron los ojos antes de llevarlo encadenado a Babilonia. Era el cumplimiento exacto de la profecía de Ezequiel capítulo 12, versículo 13, donde Dios había dicho: «Extenderé mi red sobre él, y será preso en mi lazo, y lo llevaré a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá». Sedequías llegó a Babilonia, pero ciego, exactamente como Dios había predicho. Pero la caída de los muros de Jerusalén era solo el comienzo del horror. Lo que sucedió después fue aún más devastador desde el punto de vista espiritual. Un mes después de la caída de la ciudad, llegó Nabuzaradán, capitán de la guardia de Nabucodonosor, con órdenes específicas de completar la destrucción. Segunda de Reyes 25, versículos 8 y 9, registran el momento más trágico de toda la historia judía. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los principales quemó a fuego. El templo de Salomón, que había tomado 7 años construir, que había sido la gloria de Israel durante más de 400 años, fue reducido a cenizas en un solo día. Las llamas que consumieron el edificio sagrado marcaron el fin de una era en la historia del pueblo de Dios. Pero antes de quemar el templo, los babilonios saquearon sistemáticamente todo lo que tenía valor. Se llevaron los pilares de bronce, el mar de bronce, las basas, todos los utensilios de oro y plata que habían sobrevivido a las deportaciones anteriores. Todo fue llevado a Babilonia como botín de guerra. Primera de Reyes 7 nos había descrito con gran detalle la magnificencia de estos objetos sagrados. El mar de bronce tenía 15 codos de diámetro y pesaba toneladas.
Los pilares Jaquín y Boaz eran obras maestras de la metalurgia antigua. Todo fue destruido o deportado. Pero lo más trágico no era la pérdida de objetos materiales, por valiosos que fueran. Lo más trágico era el significado espiritual de lo que estaba sucediendo. El templo no era simplemente un edificio religioso, era el lugar donde moraba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ezequiel había tenido una visión profética de este momento terrible. En el capítulo 10 de su profecía, había visto la gloria de Dios abandonando el templo antes de su destrucción. La presencia divina que había estado allí desde los días de Salomón se retiró porque la maldad del pueblo había hecho que el lugar santo se volviera inhabitable para un Dios santo. El incendio del templo duró horas. Las llamas podían verse desde millas de distancia. El humo negro que se alzaba hacia el cielo era como una señal fúnebre que anunciaba al mundo entero que el Dios de Israel había abandonado a su pueblo rebelde. Los sacerdotes que habían corrompido el culto, los falsos profetas que habían engañado al pueblo, los líderes que habían oprimido a los pobres, todos ellos presenciaron la destrucción del edificio que creían que los protegería automáticamente. Su teología mágica se desmoronó junto con los muros del templo. Después de quemar el templo, los babilonios procedieron a demoler sistemáticamente toda la ciudad. Segunda de Reyes 25, versículo 10, dice: «Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia derribó los muros de Jerusalén alrededor». La ciudad de David, la ciudad de Salomón, la ciudad donde había estado el arca del pacto, quedó reducida a escombros humeantes. Las piedras que habían sido testigo de siglos de historia sagrada fueron esparcidas y quebradas. Era una desolación total y completa. Pero en medio de toda esta destrucción había una esperanza escondida que solo los profetas podían ver. El templo de piedra había sido destruido, pero el Dios que había morado allí no había sido derrotado. Él simplemente había ejecutado un juicio que había estado anunciando con paciencia durante décadas. El día que el templo fue quemado, se convirtió en una fecha de duelo perpetuo para el pueblo judío. Hasta el día de hoy, el 9º día del mes de Av, es observado como un día de ayuno y lamentación. Es el día que recuerda cuando Dios se fue de su casa porque su pueblo había hecho de ella una cueva de ladrones. Con la destrucción del templo y la caída de Jerusalén, comenzó el período más largo y traumático en toda la historia del pueblo judío hasta ese momento. No se trataba simplemente de una conquista militar ordinaria, sino de la desintegración completa de una nación y su identidad. Nabuzaradán, el capitán de la guardia babilónica, había recibido instrucciones muy específicas sobre qué hacer con la población sobreviviente. La política babilónica era diferente de la asiria, en que no buscaba exterminar completamente a los pueblos conquistados, sino desarraigarlos de su tierra natal para prevenir futuras rebeliones. Segunda de Reyes 25, versículo 11 describe el proceso. «Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la multitud, los trasladó Nabuzaradán, capitán de la guardia». Esta deportación masiva fue mucho más extensa que las anteriores. Mientras que la primera deportación había llevado solo a la élite y la segunda a la clase media urbana, esta tercera deportación se llevó a prácticamente toda la población que había sobrevivido al sitio. Los únicos que fueron dejados en la tierra fueron los más pobres del pueblo de la tierra para que labrasen las viñas y la tierra, según Segunda de Reyes 25, versículo 12. Eran campesinos analfabetos que no representaban ninguna amenaza política o militar para el dominio babilónico. El número total de deportados en las 3 invasiones fue significativo, aunque no tenemos cifras exactas. Jeremías 52, versículos 28 al 30, da algunos números específicos. 3.023 judíos en la primera deportación, 832 en la segunda, y 745 en una deportación adicional, para un total de 4.600. Sin embargo, estos números probablemente se refieren solo a los hombres adultos, lo que significa que el número total de deportados, incluyendo mujeres y niños, podría haber sido de 15.000 a 20.000 personas. Para una población total que probablemente no excedía los 200.000 habitantes,
esto representaba una pérdida demográfica devastadora. La ruta del exilio era un viaje de aproximadamente 1000 kilómetros a través del desierto. Los deportados tenían que caminar encadenados bajo el sol abrasador, con provisiones mínimas, mientras los soldados babilónicos los vigilaban constantemente. Muchos murieron en el camino, especialmente los ancianos y los enfermos. El Salmo 137 captura la agonía emocional de este viaje. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Cuando finalmente llegaron a Babilonia, los exiliados fueron asentados en diferentes áreas del imperio. Algunos fueron llevados a la misma ciudad de Babilonia, otros a ciudades menores como Tel Aviv, junto al río Quebar, donde vivía Ezequiel. El objetivo era dispersarlos lo suficiente para prevenir cualquier conspiración organizada para regresar. La adaptación a la vida en el exilio fue extremadamente difícil. No solo habían perdido su tierra, su templo y su independencia política, sino que también se enfrentaban a una crisis de identidad religiosa sin precedentes. Durante siglos habían creído que solo podían adorar a Dios en Jerusalén, en el templo, con los sacrificios prescritos. Ahora se encontraban en una tierra pagana, rodeados de ídolos y templos dedicados a dioses extranjeros, sin ninguno de los elementos externos que habían considerado esenciales para su fe. Era una crisis teológica que los forzó a redefinir completamente su entendimiento de quién era Dios y cómo podían relacionarse con Él. Algunos de los exiliados se adaptaron demasiado bien a su nueva situación, abandonaron gradualmente su fe y se asimilaron completamente a la cultura babilónica. Se casaron con paganos, adoptaron sus costumbres y dentro de una generación habían perdido completamente su identidad judía. Otros mantuvieron su fe, pero desarrollaron una nostalgia patológica por Jerusalén que los paralizó emocionalmente. Se negaron a participar en la vida de sus comunidades adoptivas y vivieron en un estado perpetuo de lamentación por lo que habían perdido. Pero un tercer grupo, liderado por profetas como Ezequiel y por líderes como Daniel, encontró una manera de mantener su fe mientras se adaptaba constructivamente a su nueva realidad. Fue este grupo el que preservó la herencia espiritual de Israel durante los largos años del exilio. Ezequiel jugó un papel crucial en esta adaptación. A través de sus visiones y profecías, ayudó a los exiliados a entender que Dios no estaba limitado al templo de Jerusalén. En el capítulo 11, versículo 16 de su profecía, Dios promete: «Aunque los eché lejos entre las naciones y los esparcí por las tierras, con todo eso les seré por santuario donde quiera que lleguen». Esta fue una revelación revolucionaria. Dios mismo se convertiría en su santuario móvil. No necesitaban un edificio físico para encontrarse con Él. Esta comprensión sentó las bases para el desarrollo del judaísmo sinagogal que caracterizaría a la religión judía después del exilio. Durante estos 86 años de dominio babilónico, el pueblo judío experimentó una transformación profunda. Perdieron su reino terrenal, pero ganaron una comprensión más profunda de la naturaleza espiritual de su relación con Dios. Perdieron su templo físico, pero aprendieron que Dios podía ser adorado en cualquier lugar con sinceridad de corazón. Mientras miles de judíos emprendían el amargo camino hacia el exilio en Babilonia, una pequeña población sobreviviente permanecía en las ruinas humeantes de lo que una vez había sido el reino de Judá. Estos supervivientes enfrentaron desafíos únicos que en muchas maneras eran tan difíciles como los que experimentaban los exiliados. Nabucodonosor había nombrado a Gedalías, hijo de Ahicam, como gobernador sobre el remanente que quedaba en la tierra. Gedalías era de una familia prominente que había sido simpatizante de las políticas probabilónicas de Jeremías. Su padre había sido uno de los pocos funcionarios que había protegido al profeta de la ira de los líderes jerusalemitas. La elección de Gedalías como gobernador era estratégica. Era judío, lo que le daba legitimidad ante la población local, pero también era conocido por su lealtad a Babilonia, lo que garantizaba que no fomentaría ninguna rebelión. Era exactamente el tipo de líder cliente que los babilonios preferían en sus territorios conquistados. Gedalías
estableció su sede gubernamental en Mizpa, una ciudad que había escapado a la destrucción total que había caído sobre Jerusalén. Desde allí, intentó organizar la vida económica y social de lo que quedaba de Judá. Su mensaje era simple: someterse pacíficamente al dominio babilónico y reconstruir gradualmente una vida normal. Jeremías 40, versículo 9, registra las palabras de Gedalías a los supervivientes: «No temáis de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien». Era esencialmente el mismo mensaje que Jeremías había estado predicando durante años: que la resistencia era inútil y que la supervivencia dependía de la sumisión. Durante los primeros meses parecía que esta política podría funcionar. Soldados judíos que habían estado escondidos en las montañas comenzaron a salir y unirse al gobierno de Gedalías. Refugiados que habían huido a Moab, Amón y Edom empezaron a regresar cuando se corrió la voz de que había estabilidad relativa en Judá. El propio Jeremías decidió quedarse con este remanente en lugar de ir al exilio. Nabuzaradán le había ofrecido la oportunidad de ir a Babilonia con honores, donde probablemente habría vivido cómodamente por el resto de sus días, pero el profeta eligió compartir el destino de los más pobres de su pueblo. Esta decisión de Jeremías es profundamente conmovedora. Durante décadas había sido perseguido, encarcelado y casi asesinado por proclamar que Jerusalén sería destruida. Ahora que sus profecías se habían cumplido terriblemente, podría haber tomado venganza contra sus enemigos o haber buscado una recompensa cómoda. En lugar de eso, eligió servir a los más vulnerables. Jeremías 40, versículo 6, dice simplemente: «Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y moró con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra». No hay dramática, no hay autojustificación, solo una decisión silenciosa de permanecer fiel a su llamado pastoral hasta el final. Sin embargo, la paz que parecía estar estableciéndose era frágil y de corta duración. Había elementos entre los supervivientes que no podían aceptar la nueva realidad. Para ellos, cualquier colaboración con los babilonios era traición, sin importar cuán pragmática pudiera ser. El líder de esta facción era Ismael, hijo de Netanías, quien era de la familia real davídica. Para él, la aceptación del dominio babilónico no era solo una humillación política, sino una violación de las promesas divinas hechas a la casa de David. Su mentalidad nacionalista no podía adaptarse a las nuevas circunstancias. Ismael había estado conspirando con Baalis, rey de los amonitas, quien tenía sus propias razones para desestabilizar la situación en Judá. Los amonitas veían una oportunidad de expandir su territorio a expensas de las ruinas del reino judío, y fomentar el caos interno les serviría perfectamente. 2 meses después del establecimiento del gobierno de Gedalías, Ismael y 10 hombres llegaron a Mizpa aparentemente en son de paz. Gedalías los recibió con hospitalidad, invitándolos a comer con él. Era exactamente la oportunidad que Ismael había estado esperando. Jeremías 41, versículo 2, registra la traición. «Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y lo mataron, al que había puesto el rey de Babilonia sobre la tierra». El asesinato de Gedalías fue un desastre de proporciones catastróficas para los supervivientes. No solo habían perdido a su único líder efectivo, sino que habían violado directamente la autoridad babilónica. Sabían que cuando Nabucodonosor se enterara de lo que había pasado, su venganza sería terrible y completa. Ismael no se contentó con asesinar solo a Gedalías. También mató a todos los funcionarios judíos y a los soldados caldeos que estaban en Mizpa. Luego procedió a tomar cautivos al resto de la población, incluyendo a las hijas del rey, que habían sido dejadas bajo la protección de Gedalías. Su plan era llevar a estos cautivos a territorio amonita, donde esperaba establecer una especie de gobierno judío en el exilio bajo la protección de Baalis. Era una estrategia desesperada, nacida de una mentalidad que no podía aceptar la realidad del dominio babilónico. Sin embargo, Johanán, hijo de Carea, y otros líderes militares que habían permanecido leales a Gedalías,
persiguieron a Ismael y rescataron a los cautivos. Ismael logró escapar a territorio amonita con solo 8 hombres, pero el daño ya estaba hecho. El frágil orden que se había establecido bajo Gedalías había colapsado completamente. Ahora los supervivientes se enfrentaban a una decisión imposible. Sabían que cuando los babilonios regresaran para investigar la muerte de su gobernador nombrado, no habría misericordia. La única opción que parecía quedar era huir a Egipto y buscar refugio allí. A medida que el polvo se asentaba sobre las ruinas de Jerusalén y los sobrevivientes luchaban con las consecuencias de décadas de rebelión, se hacía evidente que todo lo que había sucedido había sido predicho con precisión asombrosa por los profetas que el pueblo había elegido ignorar. Jeremías había comenzado a profetizar sobre la destrucción de Jerusalén más de 40 años antes de que finalmente sucediera. Durante todo este tiempo, había enfrentado persecución constante, encarcelamiento e intentos de asesinato por proclamar un mensaje que nadie quería escuchar. En Jeremías 25, versículos 8 al 11, pronunciado en el año 605 a.C., el profeta había sido específicamente claro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Y toda esta tierra será puesta en soledad y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. La precisión de esta profecía es extraordinaria. Jeremías no solo predijo que Jerusalén sería destruida, sino que identificó específicamente a Nabucodonosor como el instrumento que Dios usaría, y estableció la duración exacta del exilio, 70 años. Cuando Jeremías pronunció estas palabras, Nabucodonosor ni siquiera era rey todavía. Su padre Nabopolassar aún reinaba en Babilonia, y el imperio asirio, aunque debilitado, aún controlaba gran parte del Medio Oriente. La idea de que un rey babilónico conquistaría Jerusalén parecía absurda en ese momento. Pero Dios había estado orquestando los eventos internacionales para cumplir exactamente lo que había profetizado. La caída de Nínive en el año 612, la muerte de Josías en Meguido en el 609